la faz de la tierra. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros. Como hay personas que se han incorporado hoy al encuentro, puedo decir que don Adolfo es el obispo de Almería y es el responsable de los obispos del sur de la catequesis aquí en la diócesis de Andalucía. Y por eso él está aquí presidiendo nuestro acto. Y también decir que nuestro obispo no puede estar, porque se encuentra en un congreso que hay de catequistas en Roma y bueno, también se hace presente con su oración y su apoyo. Esta mañana vamos a seguir dando paso en el tema que nos ocupa de este 18º encuentro diocesano de catequistas, que es la palabra de Dios en la catequesis. Y si ayer don Pedro Aranda nos situaba la Biblia como el libro fundamental del catequista, hoy va a ser don Carlos María Forces García, que es el delegado de catequesis y catecumenado de la diócesis de Almería, quien nos va a presentar la palabra de Dios como fuente de santificación del catequismo. Se os ha entregado, me imagino que habrá llegado a todos, el esquema de la ponencia, que no estaba metido en las carpetas. No sé si te falta alguien. Lo tiene todo el mundo, ¿no? También tengo que decir, lo diré justo cuando terminemos la conferencia, porque tenemos que organizarnos para esta tarde. ¿Vale? Pero lo haremos después por si se incorpora algunas personas se incorporan a lo largo de la mañana, pues ya no me entretengo más, simplemente decir que ya hoy sí estamos retransmitiendo a través de YouTube, ¿vale? Ya se han arreglado los problemas técnicos que teníamos y ya sí estamos retransmitiendo la ponencia a través de YouTube y también de Facebook. Digo por eso, si lo queréis comunicar a vosotros. Nada, le damos la palabra. Muchísimas gracias, don José Antonio. En primer lugar, darle las gracias a nuestro obispo, a don Adolfo. Yo pienso que por la paciencia que tiene con este cura y también por estar siempre capitaneándonos a los delegados de catequesis, pues para que estos encuentros de catequistas sean posibles un año y otro año. Darle las gracias por estar presente con nosotros, haciendo un gran esfuerzo para poder sacar un tiempo y dedicarlo también de una forma personal a los catequistas. Darle las gracias a don Amadeo y al vicario general que ayer nos recibía. Y bueno, si me lo permiten, antes de empezar, me venía a la mente esta mañana el título de una película de Paco Martínez Soria. No sé si recuerdan aquella película de que hay que educar a papá. Bueno, pues resulta que la hija se va a estudiar, viene hecha una erudita y quiere irse a vivir a un chalet en Somosaguas. Y le dice la madre al padre, dice, bueno, no se puede dar gamba de primero y boquerón de segundo. A lo cual responde Paco, dice, bueno, es que sería sobre todo mucho pescado, ¿no? Quiero decir que después de la suerte que tuvimos ayer de que nuestro obispo... ¿No se escucha? Sí. Sí, no, pero es que parece que... ¿Ahora? No. ¿Sí? ¿Mejor? ¿José Antonio? Sí. Ahora. Digo que decía Paco Martínez Soria que sobre todo sería mucho pescado, ¿no? Lo digo por lo siguiente, porque tuvimos la suerte ayer de que don Adolfo nos presidiera y presentara esta jornada y después de compañía de don Pedro Aranda, pues presentando el tema, que al final es el núcleo de este encuentro. Y hoy pues he tenido la suerte de estar yo, así que con paciencia me tenéis que soportar en esta mañana, en esta primera ponencia del día. Y la primera pregunta que me haría, o que nos podríamos hacer esta mañana para saber realmente cómo el catequista ha de santificarse a través de la palabra de Dios, pues tenemos que respondernos qué es el catequista, ¿no? ¿O qué es la catequesis? He puesto alguna cita bíblica que, si me lo permitís, voy a leer, ¿no? Padre, esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos, sino el nombre de Jesús. Entonces, ante eso, ¿cuál es el sentido de la catequesis? Porque podríamos decir que estas primeras citas son un llamamiento de todos los cristianos. Todos los cristianos en el bautismo y después ha quedado ratificado en la confirmación, estamos llamados a ser testigos de Cristo. Pero, ¿cuál es el sentido de la catequesis? Muy pronto en la historia de la Iglesia se llamó a la catequesis al conjunto de esfuerzos realizados por la Iglesia para hacer discípulos, para ayudar a los hombres a creer en Jesús, que es el Hijo de Dios, a fin de que mediante la fe ellos tengan la vida en su nombre, para educarlos e instruirlos en esta vida y construir así el cuerpo de Cristo, la Iglesia, que no ha dejado de dedicar sus energías a esta tarea. Y esa es la labor que llevamos 2000 años. Por lo tanto, podemos pensar y decir que el catequista es troncal en la vida de la Iglesia, es necesario esa vocación de vida dentro de la Iglesia. De este modo, la Iglesia es la mediación, como bien nos lo recordarán los obispos españoles. ¿Por qué? Porque el mandato del Señor encierra una misión que expresa el sentido paternal y maternal a la vez del ministerio apostólico. Esta misión se realiza y se pone de manifiesto bajo estas dimensiones en el anuncio universal del Evangelio y en la celebración particular de los sacramentos, de un modo especial en la iniciación cristiana. Nadie está desamparado del regazo de la Iglesia. La Iglesia, nos dice San Agustín, es la única madre verdadera de todas las gentes que ofrece su regazo a los no regenerados y amamanta a los regenerados. En esa imagen de la Iglesia Madre, tal y como lo procura transmitir así San Agustín, es hacia donde hemos de dirigir nuestros esfuerzos en el campo de la catequesis. Es hacia donde tenemos que mirar para santificar también nuestra vida como catequistas. Esto es lo que nos va a hacer dilucidar cuál es el modo en el que nosotros como catequistas, colaboradores de nuestros obispos y a la vez los catequistas del párroco, hemos de procurar ser testigos y misioneros en medio de nuestras parroquias. Creo que la primera necesidad es descubrir esta imagen, la Iglesia Madre. Sabiendo que hablamos de catequesis como el modo en el que se unen los esfuerzos de la Iglesia para dar a conocer a Cristo y de este modo hacer discípulos. Es decir, el anuncio misionero de Cristo. Id y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fijaos que hablamos de una madre amorosa, que acoge y se ofrece a los que aún no conocen a Cristo y a la vez procura dar alimento a los que ya han sido regenerados. En contraposición de una imagen de iglesia madrastra, que por una parte nos quieren hacer sentir que lo somos. Hay quien nunca se acuerda de la Iglesia para hablar bien o para procurar decir el bien que los cristianos hacemos en el mundo. Recordemos aquella frase de San Pablo, ¿no? Somos los despreciados a los que todo el mundo necesita. Sino que nos van a mirar para decir que somos malos, que la Iglesia actúa de un modo impositivo, que lo único que transmitimos es una moral o un dogma, intentando hacernos ver así que somos efectivamente una Iglesia madrastra, pero no, la Iglesia es madre. Lamentablemente somos tentados de caer también nosotros en esa imagen de la Iglesia. Y tenemos que abogar por la abolición de esa imagen, tomando conciencia de cuál es el momento actual. Momento en el que se da un cristianismo de tradición, pero en una sociedad que ha dejado de ser cristiana. Y no nos podemos mentir, no podemos edulcorar las cosas pensando que, bueno, pues sí, tenemos todavía muchos que son más o menos receptivos a la Iglesia. Pero la sociedad ha dejado de ser cristiana. Y la nueva evangelización pasa primero por reconocer sociológicamente el momento actual. Ha de ser así porque, en efecto, no es difícil percatarse de lo que necesitan todas las iglesias que viven en territorios tradicionalmente cristianos, y es un impulso misionero. Yo pienso que la labor evangelizadora para nosotros es más compleja, porque cuando llegamos a una tierra nueva, pues ahí se trata de empezar a dar a conocer a Cristo, y ahí puede ser que anide más fácilmente el mensaje. Pero cuando estamos en sociedades cristianas durante más de 2000 años, siempre vamos a ir cargados pues, de lo que puedan pensar mal de nosotros, de alguna forma la visión que ya puede tener la sociedad de nosotros, hasta incluso cargando nosotros con las culpas de otros. Los pecados que otros han hecho recaen sobre nosotros, lamentablemente, porque ¿qué culpa tenemos, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser una expresión nueva,
y generosa y con una apertura al don de la gracia. Sin llegar al conocimiento del Evangelio, mediante el anuncio misionero, nadie puede acceder a la fe en Cristo, ya que es el encuentro con Cristo de quien viene o se va a la fe, y lo que convierte y hace un cristiano, como así lo ha reiterado distintas veces el Papa Benedicto. No se comienza a ser cristianos por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. No anunciamos una idea, un eslogan, una campaña publicitaria, también diría el Papa, sino que anunciamos a una persona, Cristo, único Salvador de la historia. Y poner de manifiesto asimismo que los padres y madres creyentes experimentan la misma dificultad a la hora de transmitir la fe a sus hijos. Eso es complejo. ¿Por qué? Porque al final el niño, aunque tuviese una familia cristiana, que podemos decir que es complejo, que no es lo más habitual, luego se encuentra con un grupo de iguales en medio del colegio, donde no va a ser un campo fácil para que esa fe que recibe en la casa se cultive en medio de la sociedad. La Iglesia existe para evangelizar, y esto lo dirá el beato Pablo VI. La mayor obra de caridad de la Iglesia es el Evangelio. A veces nos escondemos ante o tras una buena imagen social y queremos dar una buena imagen de Iglesia diciendo, no, es que somos muy sociales. ¿Cuánta buena labor hace Cáritas? Es que estamos siempre entregándonos por aquellos que son más desfavorecidos, pero lo más importante que hace la Iglesia y la mayor obra de caridad de la Iglesia es el anuncio del Evangelio. Del mismo modo, los obispos del sur nos lo hacen tener presente. La acción evangelizadora de la Iglesia, como programa que alcanza de lleno a la acción de la catequesis de la iniciación cristiana, no puede ser otra que dar a conocer a Cristo a los evangelizandos e introducirlos en la comunión trinitaria mediante los sacramentos de la iniciación. Por lo tanto, estamos ante un papel muy importante. El catequista tiene que desarrollar un papel muy importante dentro de su comunidad parroquial. Podríamos preguntarnos, ¿cuál es el rol del catequista? ¿Cómo me voy a santificar como catequista? Tengo que conocer mi rol, mi tarea, el modo en el que tengo que funcionar. Parece que el rol, es decir, el papel del catequista está claro. Además, es algo que nos hace pensar en la dificultad de la tarea que nos han encomendado. Una vez que tenemos tal modo conciencia del momento en el que nos toca ejercer la labor de ser catequistas, hemos de hilar muy fino para entender cuál es el papel del catequista hoy. Y me gustaría vislumbrar un poco los errores en la concepción de las funciones del catequista. En primer lugar, el catequista no es un voluntario, o podemos decir un voluntario más a tiempo parcial, que en un gran deseo de servir a su comunidad o de hacer una buena labor, pues se ofrece como voluntario. Y así colabora en la catequesis dando unas clases, que podrían ser de pintura, podrían ser de dibujo, pero no estamos hablando de eso. Pareciendo que de este modo la catequesis es una actividad extraescolar. Tampoco ese voluntariado se vive de una forma aséptica, como se puede hacer en una labor con una ONG, una persona, es que yo soy filantrópico, yo quiero muchísimo a la sociedad y por lo tanto me voy a entregar por las personas. O una asociación, sino que implica la fe del que confiere la catequesis. Por lo tanto, en la medida en que estemos convencidos, seremos convincentes. En la medida en que vivamos aquello que transmitimos, realmente lo transmitiremos, pero empezando por el testimonio de nuestra propia vida. Así que, en un segundo punto, podríamos pensar cuáles son las claves para desempeñar ese rol que tiene el catequista. Partiendo de la base, saber que el catequista es un creyente convencido, que por la integridad de su vida hace convincente el mensaje, y más allá de la pedagogía que utilice para procurar hacer una buena catequesis, de iniciación, de adultos, de formación, ha de abolir la mentalidad de una catequesis puramente moralista y dogmática, de una mera transmisión de contenidos y normas disciplinares. ¿Por qué? Porque eso va a venir, eso ha de hacerse, eso es necesario a la propia catequesis, pero tiene que partir de la base que es un anuncio carismático, de dar a conocer a Cristo y que el otro vea en nosotros el testimonio vivo de Cristo a través de nuestra propia persona. La pedagogía de la fe que ha de pasar por procurar el trato experiencial por Cristo, siendo una catequesis carismática, es decir, de lo que el catequista es en su vida de fe, está embebido y éste lo da así a conocer.
Así podemos vivir santamente nuestra labor como catequistas y así podemos acudir cotidianamente a la palabra de Dios para que nuestra labor se vaya santificando. El catequista no reduce su función a un voluntariado, sino que la vida de fe es su propia vida, siendo al final el tiempo que esté con los catequizandos un eslabón final de una cadena que comienza por la oración, la práctica sacramental, la implicación en la vida de la comunidad y el testimonio diario de su fe en Cristo en la vida pública, empezando por su casa. En el punto tercero, la palabra de Dios. ¿Para qué en la vida del catequista? Partimos muchas veces aún de una catequesis excesivamente racional, donde creemos que hemos de estar demostrando la existencia de Dios. Y permitidme que diga que eso es muy fácil. Eso es lo más fácil del mundo. Demostrar que Dios existe es mucho más fácil que demostrar que no existe. A una persona con un mínimo, podríamos decir, de razonamiento, que dedique un tiempo a pensar y a darse cuenta de todo lo que existe y que esto no puede venir de la nada, cae por su propio peso en que el mundo no está vacío, que existe un creador. Pero es que nosotros no vamos a demostrar eso. Nosotros vamos más allá. Es decir, esa catequesis, podríamos decir que es válida, pero hasta cierto punto. No vamos a hacer un tratado de filosofía con los catequizandos, no vamos a hacer un tratado de ciencia con los catequizandos, sino que vamos a dar a conocer a una persona. Saber que el mundo no está vacío y que existe un creador no ha de pasar por eso, por una reflexión, podríamos decir cristiana, sino que, bueno, a través de una reflexión científica o filosófica podríamos llegar a ello. Pero será la experiencia del que es consciente de que Dios se ha revelado y se ha dado a conocer. Y lo hemos conocido por Jesucristo, el Hijo eterno del Padre. Posiblemente estemos excesivamente acostumbrados a querer hacer al niño y al hombre de hoy comprender la creación y la salvación de Dios solo desde la mera razón, es decir, desde el conocimiento de Dios como Padre y Creador. Pero eso es de lógica aplastante. Pongo un ejemplo de Hawking. Antes de morir, escribe el último tratado sobre física cuántica y le dicen que si no recordaba que hace más de 2600 años Aristóteles dijo que de la nada, nada puede salir. Ante lo cual respondió, es que necesitaba el dinero y por eso he escrito el libro. Quiero decir que demostrar que Dios existe es fácil. Con estas reflexiones no se crean cristianos. Se crean pensadores, como mucho, y a lo más es a generar un debate que no implica nada, ni cambia la vida. En ese momento se puede pensar, hasta incluso, bueno, nos pueden dar la razón, pero eso no cambia la vida. El que salga de ese debate seguirá siendo el mismo que era antes del debate. El niño y el hombre necesita aliento. El hombre de nuestro mundo necesita iluminar su vida. ¿Por qué? Porque el hombre sin Dios es como un niño que se ha perdido en medio de un bosque y no sabe ni dónde viene ni hacia dónde va. Y todo se le convierte en tinieblas. Y aunque desde fuera nos digan muchas veces que somos unos bobos por creer, el mundo se encuentra perdido. Estamos viviendo en un mundo roto. Estamos viviendo en una sociedad en la que efectivamente parece que caminamos a prisa hacia ningún lado. Ante eso, ¿qué tiene que ser el catequista? Luz. Para y por ello el catequista ha de entenderse como un enamorado de la palabra de Dios. Si nos adentramos en los fundamentos de la vida en Cristo, fundamentos de la vida cristiana, a través del catecismo vemos que son 4 los pilares que se nos va a mostrar. Creer, celebrar, vivir y orar. Estos bloques los tenemos claros, lo hemos visto en muchos encuentros de catequistas. Creer. Ante eso nos dice San Agustín, hablando del credo. El símbolo del sacrosanto misterio que recibisteis todos y que a la vez hoy habéis recitado uno a uno, esto se lo dice a los catecúmenos que van a ser bautizados, no es otra cosa que las palabras en las que se apoya sólidamente la fe de la Iglesia, nuestra Madre, sobre la base inconmovible que es Cristo el Señor. Recibisteis y recitasteis algo que debéis retener siempre en vuestra mente y corazón y repetir en vuestro lecho. Algo sobre lo que tenéis que pensar cuando estáis en la calle y que no debéis olvidar ni cuando coméis, de forma que, incluso cuando dormís corporalmente, vigiléis con el corazón. Ese es el credo. Pero si ese credo no se hace vida, se queda solamente en la razón. Hasta incluso podemos llegar a repetir las palabras del credo, perdonad la expresión,
como un loro bien enseñado. Lo creo, pero eso lo hago vida. Por lo tanto, eso que creo lo celebro. Todo lo que manifestamos en nuestra profesión de fe, de un modo intelectual, tiene que acampar en el corazón y se manifiesta en el ámbito celebrativo. La fe que no es vivida en comunidad dista de ser la fe de la Iglesia. Nos encontramos todos los días a cristianos que nos dicen: yo es que soy católico pero no practicante. No existe. Pueden creer en Cristo, en un Cristo que se han hecho a su imagen, en un Cristo de otra manera. Pero el Cristo de la fe, el Cristo de la Iglesia, es el Cristo que se celebra. Es decir, es el Cristo que se lleva a los sacramentos y que nos hace sentirnos la familia y sabernos la familia de los hijos de Dios. ¿Y por qué hemos de vivir la fe en comunidad? ¿Y por qué es tan difícil vivirla en solitario? Parece que vivir la fe es algo tan íntimo que cuesta mucho trabajo compartir esos sentimientos con los demás. Sin embargo, la fe es para vivirla en comunidad, siendo así desde los primeros cristianos, la comunidad de los hijos de Dios que se unen en los sacramentos y de un modo especialísimo en la Eucaristía. Nos dice el beato Juan 23. La Eucaristía, infundiendo en el corazón del hombre una nueva energía, el amor sobrenatural, refuerza, encauza y purifica el afecto humano, haciéndolo más sólido y más auténtico. Cuando tiene a Dios en su pecho, todo el hombre se queda armonizado en sí mismo. En el sacramento divino, el Señor está sumido en el silencio para escucharnos. Por lo tanto, nos dirá el Vaticano II que la Eucaristía es centro y culmen de la vida cristiana. Vivir. He querido tener presente a uno de los santos padres, a San Justino, el cual se convirtió a través del buen ejemplo de los cristianos que eran llevados a la muerte. Lo digo porque nos viene muy bien este ejemplo de cara a aquellos que nos ven desde fuera. Dice San Justino: estas personas no deben ser criminales, ya que mueren muy santamente. Cristo, en el cual tanto creen, debe ser muy importante, pero ningún tormento los hace dejar de creer en él. Estamos hablando del segundo siglo del cristianismo. Ese testimonio de vida es lo que hace capaz de cambiar al ser humano. Él después se dedicó al estudio profundo de la Sagrada Escritura. Y nos dice: cuando yo era discípulo de Platón, escuchaba las acusaciones hechas contra los cristianos, y al ver sus rostros intrépidos ante su propia muerte, y en él, de todos aquellos hombres temerosos de Dios, me dije a mí mismo que era imposible que ellos debieran estar viviendo en el mal y en el amor al placer. Le hizo demostrar, o eso le demostró, que efectivamente aquellos cristianos vivían en la verdad. ¿Por qué? Porque Cristo convierte nuestra vida, y solamente el ejemplo de nuestra vida convierte, no nuestras personas o nuestras palabras, sino el ejemplo de nuestra vida. No podemos ir acusando al mundo por no cumplir la ley de Dios porque no lo conocen, sino que hemos de anunciar al Dios del amor para que, conociéndolo a través de nuestra vida, lo amen, lo sigan y así vivan conforme a la ley. Orar. Estar muchas veces a solas con aquel que sabemos que nos ama, dirá Santa Teresa. Dios ha querido comunicarse con los hombres como un amigo se comunica con su amigo. Desea que nos dirijamos a Él con la confianza de un hijo que habla con su padre. Y en todo esto, ¿dónde entra aquí la palabra de Dios? Porque hasta ahora poca mención he hecho a ella. No se puede llegar a la verdad íntegra de la fe cristiana desde una simple experiencia, es decir, sin una convincente exposición del mensaje de Cristo. Siendo así que la catequesis transmite un mensaje específicamente cristiano en su integridad. Perdonad el paréntesis. ¿Cuántas veces nos encontramos a catequistas o catequesis que para pasar el tiempo, para que esto más o menos transcurra en armonía, que los niños no se porten mal, vamos a pintar, vamos a proponer una campaña de recaudación de alimentos para que todo eso pues, se pueda hacer, pero no es lo fundamental. Un mensaje teocéntrico y cristológico. No es meramente informativo, sino que es comprometedor para el hombre en todas sus dimensiones. Es un mensaje transmitido por la comunidad cristiana como esperanza para la vida del mundo a través de la palabra de Dios. ¿Podemos dar a los niños a conocer la vida de los santos? Debemos de dar a conocer a los niños la vida de los santos. ¿Podemos dar a los niños a conocer el itinerario de nuestras parroquias, cómo estamos trabajando, cómo trabaja nuestra iglesia diocesana? Claro que sí, tenemos que hacerlo. Pero lo primero es antes, a través de la palabra de Dios, empezando por el mensaje de Cristo que se encuentra en los evangelios. En ocasiones se malinterpreta al cristianismo, considerándolo una religión del libro. No hemos escuchado mucho. Es que son
una religión del libro. Y así nos unen, como si fuera indisoluble, al pueblo judío y musulmán. Y nosotros no creemos en un libro, sino en una persona, que es la palabra eterna del Padre. Recordemos el prólogo de San Juan. Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Por medio del Verbo, por medio de la palabra se hizo todo, y sin Él no se ha hecho nada de lo que se ha hecho. En el principio existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Y ante eso nos podemos preguntar, ¿qué es antes? ¿La palabra de Dios o la Iglesia? Porque ese es otro dilema que a veces nos encontramos. ¿No habéis escuchado muchas veces esa expresión famosa, que yo creo que está casi quemada ya? Una cosa es lo que Jesús quería y otra cosa es lo que los apóstoles nos dejaron. Pues sin la Iglesia apostólica nunca habríamos conocido a Jesucristo. Sin la Iglesia apostólica hoy no podríamos estar aquí. Y me explico. Como bien sabéis, las dos columnas que sustentan la fe de la Iglesia son la tradición y la Escritura. Por lo tanto, podemos preguntarnos qué es antes. Pues hemos de decir que de la fe de los primeros cristianos, es decir, de la tradición, surgirá la Escritura. Ante el peligro de que la primera generación de cristianos que está siendo martirizada se pierda o pierda el testimonio apostólico, se comienza a dejar por escrito. Y lo que eran las predicaciones y catequesis de los apóstoles se unen a la tradición de la Sagrada Escritura, de la Torá judía, y formarán el cómputo de la Sagrada Escritura, la Biblia. Por lo tanto, aquí llegamos a la incomprensibilidad de pensar que la vida de un catequista no esté unida a la palabra de Dios. En un punto anterior hemos visto cuáles son los pilares de nuestra vida: creer, celebrar, vivir y orar. Pues bien, la fe que creemos brota y se explana en la palabra de Dios. La fe que celebramos en el ámbito litúrgico está unida a la palabra de Dios. De hecho, los sacramentos están todos recogidos en la Sagrada Escritura. San Agustín, perdonad este nuevo paréntesis, San Agustín habla de 200 y pico sacramentos. Será el Concilio de Trento el que determine, son 7 y solo 7. ¿Y por qué determina que son 7 y solo 7? Porque esos 7 y solo 7 aparecen en la palabra de Dios, aparecen en los evangelios, aparecen en la Escritura. Lo que hemos de vivir lo tenemos claro en la vida de Cristo. Tenemos el testimonio de los santos, pero estos siempre serán los patronos de conducta para el seguimiento de Cristo. Y es paradójico que a veces conocemos mucho la vida del patrón de nuestro pueblo, de nuestra comunidad o de nuestra asociación o fundación. Y se nos puede escapar la Sagrada Escritura. ¿Cómo es posible que no conozca los evangelios? ¿Cómo es posible que no conozca los hechos de los apóstoles? ¿Cómo es posible que no rece con la Sagrada Escritura y sí conozca la vida de los santos? Y la oración, empezando por el Padre Nuestro y siguiendo por las bienaventuranzas. Y en todos los momentos de unión con Cristo, con el Padre, cuando se retira a orar, nos indican que es troncal y es absolutamente necesario pasar por la oración. ¿Por qué tenemos una catequesis muy moralizante y poco carismática? En ocasiones nos han llevado a la delantera desde otras iglesias de confesión cristiana en el estudio y el trabajo de la Sagrada Escritura, como bien nos ponía ayer de manifiesto don Pedro. Y de ahí viene la apuesta para que todo cristiano, y de una forma especial aquellos que estamos más cerca en el trabajo cotidiano con los nuestros, conozcamos la palabra de Dios, la estudiemos, la rumiemos, sepamos acudir a los textos y saber las fuentes. Es cierto que en la celebración sacramental y en la vida de la Iglesia nunca ha estado ausente. Pero posiblemente en el pueblo de Dios se adolecía de esto. Eso pudo llevar a hacer del mensaje cristiano un mensaje moralizante, como dando por hecho en una sociedad católica por idiosincrasia que la revelación de Dios manifestada en la Escritura se conocía. Como todo el mundo es cristiano, como todo el mundo es católico, como todo el mundo va a misa, pues parece que la palabra de Dios se conocía. Podemos decir que desde el Vaticano II es muy fluida la relación y la accesibilidad del pueblo de Dios a los textos sagrados. Pero por ello cabe que nosotros como catequistas hemos de hacer de la palabra de Dios nuestro texto cotidiano, marcándonos así un estilo de vida. ¿Y de dónde partir en nuestra catequesis? ¿Hemos de partir de la demostración de la existencia de Dios? Yo creo que no. Como un modo de filosofía tomista, poder demostrar que el mundo no está vacío. Ese reto es fácil y además no necesita tener fe para ello.
Simplemente sentido común y un poco de inteligencia. Hemos de partir de la exigencia y estilo de vida que provoca el conocimiento de Cristo, saliendo de ahí la normativa ética y la moral de conducta. No haga esto que el Señor te va a castigar. Como habla en misa, el Señor te castiga. Pues yo no quiero a ese Señor. Si no lo conozco de nada y me están diciendo antes de que lo conozca que me va a castigar, si yo no amo a una persona, no puedo seguir lo que Él me dice. Es también esta una tarea, de la cual, como no haya un conocimiento previo del autor de la ley, se vivirá como una imposición o un absurdo. Hay quien se ríe, ¿no? Es que la ley no tiene sentido porque se ríen, porque no conocen al autor. Hemos de partir del conocimiento de una persona de la que estamos absolutamente enamorados. Y nuestra vida pasa por anunciarlo a Él. Y en la medida en que el hombre lo conoce, la vida cambia. Y todo lo demás viene por añadidura. Dice Carlos Marx, que la religión es el opio del pueblo. Efectivamente es el opio del pueblo. Vamos a darle la razón. ¿Y en qué sentido? Y cada uno de los presentes lo podríamos decir con nuestra propia vida. En el momento en el que el Señor tocó nuestro corazón, la vida ha cambiado para siempre. Y por mucho que queramos apartarnos de Él, no vamos a poder nunca. Aunque quisiéramos darle la espalda, Él está dentro de nosotros mismos. Por lo tanto, es efectivamente la droga que no tiene cura. Conocer a Cristo. Para partir de esta base carismática, que ha de ir unida a la pedagogía de la fe y a lo que se propone desde las distintas etapas de la catequesis, hemos de conocer al autor y estar absolutamente enamorados de la Sagrada Escritura. Propongo 2 anexos para la vida del catequista, para que el catequista pueda vivir su vida santamente a la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo acercarme a la palabra de Dios? En un primer momento, tenemos la suerte de contar con una liturgia que está impregnada de la palabra de Dios. De un modo especial, la liturgia de la palabra en la celebración de la Eucaristía. Leyendo y rumiando cotidianamente lo que nos da la Iglesia, en el leccionario que de forma estructurada nos propone para cada día del año. Este leccionario dividido en 3 ciclos que a lo largo de 3 años nos acercan a las lecturas más importantes del Antiguo y del Nuevo Testamento, de un modo singular, los Evangelios. Es muy importante que en la liturgia de la palabra estemos muy atentos. Pongo el ejemplo de una boda hace poco tiempo. Hay ese salmo que dice: tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevo de olivo alrededor de tu mesa. Fijaos lo atentos que estaban, que subió el lector y dijo: tu mujer como perra fecunda en medio de tu casa. Nadie se rió. Es decir, que nadie, absolutamente nadie, estaba atento, menos el cura que mantenía o contenía la risa. Quiero decir, cuando entramos o cuando se comienza la Eucaristía con la liturgia de la palabra, eso es importantísimo, que estemos atentos, que lo hayamos leído antes, que lo hayamos rezado antes, que realmente conozcamos lo que se está leyendo, que entremos a misa no cuando va a empezar el Evangelio o después de la homilía, por si el cura se excede excesivamente, sino que antes de empezar. ¿Por qué? Porque lo primero nos va a llevar a la liturgia eucarística. Hacer una lectura cotidiana de la Biblia, pero nunca creyendo que es un libro de literatura cualquiera, donde se empieza por el Génesis, se acaba por el Apocalipsis y vamos leyendo hacia adelante, como si fuera pues, un libro de literatura más. Para ello hemos de tener en cuenta los tiempos de redacción, los géneros, la historia, el devenir del pueblo de Israel y del pueblo cristiano. Yo humildemente, y que me corrijan mis hermanos aquí presentes, propondría lo siguiente: comenzar por los evangelios, siguiendo por las cartas, las epístolas, los hechos de los apóstoles, y de ahí combinar con los salmos, los sapienciales, el Pentateuco, los libros históricos, como bien nos lo explicaba ayer don Pedro, caminando después hacia los libros más pequeños, que nos pueden ser de mucha ayuda también en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque de esa manera, a través de los evangelios, vamos a ir conociendo realmente la imagen que nos transmite el evangelista de Cristo. Y de ahí pasaremos a la historia de la primitiva iglesia, a través de los hechos de los apóstoles, en las cartas de Pablo, ver cómo aquellos hermanos nuestros vivían en los primeros siglos, que lo nuestro no es peor ni distinto de aquello primero. Y de ahí también, pues claro, lógicamente saltar al Antiguo Testamento, conocer bien el Pentateuco, gustar de los sapienciales, vivir realmente esa sabiduría que se explana en la palabra de Dios, pero nunca todo de corrido, porque al final es que ni siquiera vamos a entender nada. Además, conocer que la Biblia está inspirada por Dios, pero escrita por el hombre y al servicio de la humanidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que el autor sagrado no fue un autómata, sino que con libertad escribió lo que Dios le inspira, a diferencia de quien interpreta literalmente.
Nosotros hemos de leer y orar con la palabra de Dios, sabiendo que a la luz de la tradición de la Iglesia tenemos que interpretarla. ¿Por qué? Porque si realmente creyésemos que el autor sagrado era un autómata, es decir, que bajo la inspiración de Dios su mano se movía sola, pues no hay nada que interpretar. Pero cuando sabemos que todo está sujeto a la historia, al tiempo, a la redacción, al momento, lógicamente tenemos quien lo interprete, que es la Iglesia. ¿Por qué? Porque no iglesias cristianas, sino sectas cristianas dicen aquel evangelio, ¿no? Si tu ojo te hace caer, sácatelo y tíralo. Si tu mano te hace pecar, córtatela y tírala. Pues yo pienso, por lo menos yo, algún ojo me faltaba, alguna cosa, ¿no? Es decir, iríamos todos cojos o mancos. ¿Por qué? Porque tenemos, gracias a Dios, la tradición de la Iglesia que nos ayuda a interpretar y a conocer eso, el sentido auténtico de la palabra de Dios. La palabra de Dios sabiendo que efectivamente tenemos quien la interpreta. Y hemos de acudir a nuestros pastores para que nos enseñen a interpretar los textos, independientemente de lo que en la oración cotidiana y personal Dios me transmita a través de los textos sagrados. ¿Cómo hacer mi oración con la palabra de Dios? Oración personal y de silencio. Tenemos un modo que nos ha ayudado mucho, nos ha de ayudar mucho, que a lo largo de la historia y de los siglos se ha mantenido en la Iglesia, la lección divina, lectura divina. Y es una práctica tradicional benedictina de la lectura de la Biblia, con meditación, oración, con la intención de promover la comunión con Dios y aumentar el conocimiento de la palabra de Dios. No trata la Escritura como textos para ser estudiados. Y permitidme que a veces pasa que por querer sacar hasta el último ápice de la palabra de Dios, la descuartizamos tanto, la rompemos tanto, que al final le quitamos hasta incluso el propio sentido que tiene la palabra de Dios. Y cuando vayamos a trabajar con la palabra de Dios para la lección divina, no vamos a hacer eso. Y no se trata de un estudio teológico, sino se trata realmente de llevarla a nuestra vida de fe. Que eso nos ayude espiritualmente en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de la palabra y, por lo tanto, en nuestra vida cotidiana como catequistas. La lección divina tiene 4 pasos separados: leer, meditar, orar y contemplar. En primer lugar, una lectura del texto. Cogemos un texto bíblico, que puede ser el Evangelio de cada día, que todos tenemos estos pequeños libros donde nos viene el Evangelio de cada día, leemos ese texto, sin más, simplemente se lee ese texto en esa actitud de oración. Después, ¿qué me dice el texto? Voy a meditar sobre ese texto. Eso que estoy meditando lo llevo a mi oración cotidiana, a tener un tiempo de silencio para que eso se pueda realmente meditar y orar y contemplar. San Ignacio de Loyola, ya sabéis que tiene una mentalidad muy plástica a la hora de transmitirlo en sus ejercicios, ¿no? Hacer una composición de lugar, meterme en el texto, decir, bueno, ¿quiénes son los personajes que están aquí? ¿De qué manera actúan? ¿Quién es el que viene? ¿Quién soy yo? ¿Quién puedo ser yo en este texto? ¿No? Pues este apóstol o aquel discípulo, de alguna forma me interpela a mí, y hacernos la composición del lugar. Y eso nos va a ayudar a la oración y la meditación. Y de ahí acampar en la contemplación. Y también una oración cotidiana repetitiva. ¿Por qué? Porque como a veces somos muy modernos y todos somos súper, hiper, mega modernos, decimos que eso de la oración repetitiva, pues que no va con nosotros, ¿no? Nosotros somos místicos, ¿eh? No necesitamos de oraciones repetitivas, sino que vamos a ponernos un rato delante de Dios y allí nos va a hablar. El hombre muda, el hombre y la mujer, cambia 7 veces al día. Todo le hace cambiar, todo le hace variar. Podemos tener firmes propósitos, pero como esos propósitos no vayan acompañados de una conducta, es decir, de la repetición de actos que al final llevan a la virtud, al final se quedarán en buenos propósitos. Hoy voy a rezar una hora, voy a hacer una hora de oración personal meditativa. Pensarás en la compra, pensarás en el problema, pensarás en la pelea que tienes pendiente, pensarás en todo menos en la oración. Por lo tanto, hay que acudir también a esa oración repetitiva, que nos va a hacer tener una composición de lugar, nos va a hacer llevar a situarnos en ese momento, a romper todo aquello que llevamos. Dice San Anselmo una cosa: detente, hombrecillo, deja un momento tus inquietudes trabajosas, deja todo aquello que te aparta de Dios y busca el rostro de Dios. Dios te escucha y Dios te espera. Esa es la oración. Hay un librillo de C.S. Lewis que se llama Cartas del diablo a su sobrino, y dice lo siguiente el diablo viejo al joven. Dice: cuando el cristiano vaya a rezar,
Hazle comprender que no necesita repetir ningún tipo de oración y que no necesita leer ningún texto de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como Dios está ahí, va a hablar con él. Y dice, ten por seguro que ese no reza. Por lo tanto, ¿es necesaria la contemplación? Sí, pero con una estructura. Y hasta incluso metiéndola en nuestro itinerario de vida. Hoy quiero rezar, no. Hoy a las 9, hoy a las 11, hoy a las 10 voy a dedicar un tiempo a la oración. Y esa oración pasa por hacer esto y por tener la palabra de Dios presente, y eso me va a ayudar a realmente a tener una vida espiritual continua. Y nos creará el hábito, nos creará la virtud de tener siempre un momento para la oración. Habrá días que nos apetezca, habrá días que no nos apetezca, pero si no hacemos lucha al cuerpo, y casi estoy terminando, me voy a callar pronto. Dice San Agustín que el ser humano, el corazón humano, es como un perro, un perrillo, dice él, un perrillo, ¿no? Que se va siempre a los rincones de podredumbre donde no queremos que se vaya. Dice, para eso, este perro, este corazón nuestro, hay que llevarlo amarrado con la cadena de la razón. Y amarrado con la cadena de la razón significa hacernos lucha constante. ¿Para qué? Para que todos los días, asiduamente, tengamos momentos para el encuentro con Dios. Por lo tanto, a través del Padre Nuestro, del Rosario, las jaculatorias, estamos provocando la presencia de Dios y ello está cargado de la palabra de Dios. Fijaos el Rosario, que alguien lo desprestigia como cosa de poco intelectuales. Pues a cada una de la Ave María estamos recordando lo que hemos anunciado en el misterio. Por lo tanto, durante el transcurso de los 10 Ave Marías de cada uno de los misterios, estamos teniendo un texto bíblico presente. Por lo tanto, estamos viendo todos los misterios de la vida de Cristo y aunque pueda ser que a veces no estemos excesivamente centrados en aquello que estamos haciendo, estamos reviviendo el misterio en nuestra mente y en nuestro corazón. Finalmente, en los 4 pilares de la vida cristiana, señalábamos la oración en el último bloque, pues ese es troncal, capital y central en el estudio unido a la lectura, meditación y oración cotidiana con la palabra de Dios. El santo es una persona con espíritu orante que necesita comunicarse con Dios. Y pongo un ejemplo. El héroe es aquel que por sus virtudes hace cosas buenas por los demás y un día puede ser que despunte por algo especial. El santo puede ser que nunca despunte por nada, pero le hará santo el ser constante, el permanecer firme y ser fiel, y posiblemente pase desapercibido, pero será el santo. Es alguien que no soporta asfixiarse en la inmanencia cerrada de este mundo, y en medio de sus esfuerzos y entregas suspira por Dios, sale de sí en alabanza y amplía sus límites en la contemplación del Señor. Y no podemos creer nunca en la santidad sin la oración. Aunque no se trate necesariamente de largos momentos o de sentimientos intensos. Dice Santa Teresa que aunque a veces el autor de la lluvia, de la gracia, nos venga a llover sobre nosotros, nos haga derramar su gracia sobre nosotros, la mayor parte de nuestra vida cristiana va a ser ir muchas veces a buscar agua del pozo. Ir al pozo de la gracia, ir a buscar el agua al pozo. No esperar siempre el arrobamiento de que Dios me lo dé todo, sino cotidianamente, esforzadamente, ir muchas veces a sacar agua del pozo. San Juan de la Cruz recomendaba procurar andar siempre en la presencia de Dios, sea real, sea imaginaria o unitiva, de acuerdo con lo que le permitan las obras externas que esté haciendo. En el fondo, es el deseo de Dios que no puede dejar de manifestarse de alguna manera en medio de nuestra vida cotidiana. Procure ser continuo en la oración y en medio de los ejercicios corporales no la deje. Sea que coma, beba, hable con otros o haga cualquier cosa. Siempre ande deseando a Dios y apegando a Él su corazón. Pues muchísimas gracias. Perdonad. Bueno. Bueno, le damos las gracias
esperanza en quién. Y abrimos un turno de intervenciones, de preguntas a la luz de lo que hemos escuchado. Si alguien tiene algo que decir. Porque se nos va muy rápidamente. Tenemos una lucha en la vida de trabajo, de responsabilidades con la familia, y se nos olvida lo más importante, que es la fe, nuestra fe de a Cristo, que es el que nos va a dar cuenta para hacer todo lo demás. Y es cierto que nos tenemos que tomarnos con mucha responsabilidad. Luego voy a comentarle un poco que la responsabilidad nuestra, nosotros que estamos aquí catequistas, los padres, los abuelos, la familia, tenemos que concienciarnos muchísimo que sin la fe no vamos a ningún sitio. Y eso es lo que avanzamos cada día cuando nos encontramos a personas que nos creen o que creen de una forma milagrosa. No, no es así como se encuentra el Señor. Al Señor hay que encontrárselo de otra forma distinta. Y es directamente ir a la fuente, a esa fuente que nos da la vida a todos. Y yo eso lo pido muchísimo y además agradezco muchísimo este encuentro porque se me complicó un poco la cosa y la verdad no me puede venir. Pero yo sobre todo lo puse muy bonito, la verdad estoy encantada porque las ponencias son buenísimas. A mí me está abriendo muchísimo y doy gracias a Dios por haber venido. Y pido que los responsables que nos ayuden a nosotros a poder seguir con esta línea. No nos ayudamos porque nos necesitamos todos, incluso los sacerdotes, los obispos, también necesitan de nosotros. Todos vamos en la misma barca, yo creo, y tenemos que remar todos juntos. Muchas gracias. He escuchado lo de la carta del diablo a su sobrino, que muchas veces se hace real en nuestra vida. En el modo de orar, en lo de la lectio divina, es que tenemos que tenemos que estar pendientes de cosas y saber lo que va a ocurrir. Uno se propone orar, genera ambiente en casa, por ejemplo. Medita y tienes que tener claro que cuando empieces te va a sonar el teléfono. Tienes que tener claro que cuando empieces va a sonar la puerta. Pero no va a ser cualquier cosa, porque el diablo, que es así de listo y además está cumpliendo muy bien su misión. Él tiene una misión y la está cumpliendo perfectamente. Hay que tener claro que no vas a llamar al teléfono cualquier persona, ni va a llamar a la puerta cualquier persona. Va a venir alguien que hace años que quieres ver y que no has visto y viene. Hay una consecuencia de esto, que cortas la oración. O sea, que ahí el diablo ha ganado. Que no quiero decir que lo que ocurre sea malo, quiero decir cómo juega y tenemos que tenerlo muy claro. Y cuando recemos y oremos, pues estar pendiente. Es que es muy fácil rezar con la boca, pero esa palabra tiene que pasar por la mente viniendo del corazón. Entonces, hay que tener muy claro esa idea. Y otra cosa que yo también me digo a mí misma y quiero comunicar es que vivimos en el siglo XXI. Tecnología, redes sociales, virtual. Lo virtual está, como ya lo sabemos todos. Pero no podemos caer ni siquiera en pensar que Dios es virtual. Dios es real, Dios es esencia y Dios está en nosotros. Lo virtual se va. Y las redes sociales y todo esto, no sé, quizá a lo mejor dentro de 20 años no existan porque hayan caído. Y cuando caiga, caerá todo. Pero como Dios es real, ahí estará en nuestro interior. Y como usted decía muy bien, nunca le vamos a dar la espalda, porque no podemos darle la espalda a lo que llevamos dentro. Solamente quería decir eso y que
digo lo de mi compañera, me están valiendo de mucho las conferencias, porque hay una cosa importante, señor obispo, se lo digo, me siento aquí parte de una familia muy importante, que es la Iglesia Católica. Ya está. Gracias. Voy a hacer 3 preguntas muy cortitas y quisiera que me las respondiera. Mira, yo cuando era joven en mi iglesia, cuando se entraba por la puerta, la gente estaba en silencio. Y ahora me estoy dando cuenta que cuando el sacerdote dice, podéis ir en paz, parece que la gente entiende, podéis ir al bar, y se pone todo el mundo a hablar. Esa es la primera cosa que no sé por qué está fallando ahora en la iglesia. Primera cosa. Segunda pregunta que me trasladaba. A los niños pequeños de comunión tenemos un libro y, digamos, una estructura para darle hasta la comunión, los 3 años. A los niños de poscomunión siempre se le da unos libros o unos tochos muy grandes que cuesta hasta trabajo al catequista darlo, o a veces no tenemos material para poder transmitir la palabra. Es decir, una forma de cómo trabajar, que ayer lo dijo don Pedro, la Biblia en la catequesis. Importante, porque los niños conocen MC, JN, MT, pero no sabe quiénes son. No sabe que son 4 evangelistas, pero realmente repasamos 3. A, B, C. No sabe ni siquiera los ciclos. Es importante que todo eso lo conozca. ¿Y dónde se conoce? En la Biblia. Esa era la segunda pregunta. Y la tercera pregunta, relacionada con la familia. Cuando hay padres que son catequistas, llevan el mensaje en la catequesis, intentan demostrarlo en su casa, y cuando ves que los niños llegan a los 20, a los 22, a los 23 años, y dicen, yo de iglesia no quiero saber nada, ¿qué hacemos? Gracias. Me gusta la expresión esa de poder sin. Ese problema no es solamente un problema, yo pienso, que nos afecte en la Iglesia, sino que es un problema también, podemos decir, de nivel social. Quiero decir, con esto no estoy desprestigiando a la sociedad de hoy, pero sí es verdad que se han perdido las formas, las conductas, los valores. Y no, ya lo digo, no lo digo en tono pesimista, pero que eso que se ha perdido socialmente en cualquier auditorio, lamentablemente no solamente se piensa que la Iglesia es un auditorio más, sino que ni siquiera es un sitio sagrado. Con respecto a eso, es un poco lo que quería transmitir, ¿no? ¿Cuál es nuestra tarea? Decir que está mal, por supuesto que sí, tenemos que hacer conocer y que eso está mal, que no se debe de hacer. No sé si fue un compañero de los delegados que estamos aquí que me contó esta anécdota. En la renovación de las promesas bautismales, en una celebración, cuando fue con el hisopo, asperjando a la gente con el agua bendita, había una chica sentada, mirando el móvil, con las piernas cruzadas, y cuando le cayó el agua sobre la cabeza dijo, ¿qué haces, estúpido? Quiero decir, eso es lo que a veces tenemos, lamentablemente, ¿no? Entonces quiero decir, eso no es solamente un problema que se dé de cara hacia adentro, sino que es que se da, lamentablemente, de cara hacia afuera. Es la sociedad que hemos creado. Ahora bien, como no seamos lo suficientemente audaces para transformar la sociedad, y no digo para que crean, ojo, que eso vendrá después, sino para que realmente tengamos hombres y mujeres, y después que sean cristianos y cristianas, pues en 30 años, y creo que no lo digo también como pesimista, en 30 años tendremos trozos de carne con ojos que se mueven, y simplemente pues lo que hoy me place, lo que hoy me satisface, lo que hoy me gusta. Es una tarea complicada. Con respecto a los materiales, hay un material muy bueno para la poscomunión, desde que el niño hace la comunión hacia adelante. Y un material no solamente bueno, sino que se ha hecho en esa óptica en la que queremos plantear la catequesis, que es el Catecismo de Testigos del Señor. Lógicamente, luego hay tanto las delegaciones como los propios catequistas, como las parroquias,
tienen la labor de ir rumiando eso y haciéndolo de forma que el niño lo comprenda. ¿Por qué? Porque ese catecismo parte de lo siguiente, no de la demostración de que Dios es Padre y Creador, sino de que Jesucristo es camino, verdad y vida, luz para el mundo. Y empieza hablando de Cristo como luz y pone el esquema de la vigilia pascual. Un mundo sin Dios es un mundo oscuro, un mundo vacío, un mundo que se ilumina. Y la Iglesia, que es luz, tiene que iluminar a toda la humanidad. Me vuelvo otra vez a los filósofos o pensadores ateos. La mejor iglesia es la que arde, ciertamente. La mejor iglesia es la que está llena del fuego del amor de Dios y arde y cambia el mundo. Ahora bien, ese es el esquema. Nos toca a nosotros desarrollarlo. Pero también digo una cosa a la contra. A veces se hacen libros de catequesis más o menos buenos, adaptados pedagógicamente a la edad de los niños. ¿Por qué? Porque lo mismo se lo van a hacer en literatura y se lo van a hacer en matemáticas. Y como es complejo, como es difícil, como la tarea es complicada, pues pensamos que es excesivamente arduo. Y ante eso dejamos el material para hacer libros para niños, bueno, como excesivamente sencillos. Perdonad la expresión, como si los niños fueran tontos. No, si es que si se le exige a ese nivel y a esa edad este libro de matemáticas, también se le puede pedagógicamente poner un material que vaya acorde con su edad. Lógicamente, nuestra labor es compleja. Y con esto termino la segunda pregunta, que ahora me tiene que recordar la tercera. Nuestra labor es compleja. ¿Por qué? Porque se trata de ir haciendo que todo eso sea asequible al niño. Los materiales están, los medios, las formas también, los tiempos también. Ahora, lo último aparte nos toca a nosotros. En Almería hicimos este año anterior una cosa para el desarrollo de este catecismo de Testigos del Señor que se llama Prontuario del Catequista. Un pequeño esquema en una 5 que va por las dos caras, donde el catequista, media hora antes de tener la catequesis con ese niño de cuarto, quinto, sexto de primaria, con ese pequeño esquema puede saber lo que le puede pedir, de qué manera desarrollar un poco la pedagogía de cada una de las clases para el desarrollo de ese tema. Y discúlpeme, pero la última pregunta era... ¿pero cómo la familia? ¿En qué sentido? Sí. Fíjese, la respuesta es la siguiente. Siervos inútiles somos. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. A nosotros nos toca sembrar. Dios dará el fruto. Recuerda aquel evangelio del que dio 30, 40 o hasta el 100. Bueno, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y luego, psicológicamente y pedagógicamente también tenemos que tener presente una cosa, que en la evolución de cualquier persona, a nivel intelectual, biológico, físico y psíquico, hay edades en las que, por un poco ponernos en contra de nuestros padres, posicionarnos socialmente como autónomos, hasta incluso cuando las familias jóvenes se están asentando, hay veces que se apartan, pero si la tierra que hemos cultivado es buena, eso está ahí, llegará un momento en que dé el fruto. Siervos inútiles somos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Que Dios dé la fuerza. Y una última frase de San Agustín, Dios está siempre en el hombre, aunque el hombre no siempre está en Dios. Y lo digo porque alguna madre viene, es que he hecho todo lo que tenía que hacer, y está en un sinvivir. Tu hijo, tu hija está en manos de Dios. Aunque su corazón no esté en Dios, Dios está siempre en el hombre. ¿Vale? Y bueno, dos cosillas. Pero el tema de la ponencia es la palabra de Dios, fuente
Es cierto que pasada esta época de tanto sociologismo analítico introducido en la catequesis, pues el retorno a las fuentes de la catequesis, sin olvidar la descripción del medio en el cual se desarrolla, nos va a permitir, sin duda ninguna, recuperar también el acto catequético en su propia identidad. Y en este sentido, para que resulte de verdad fructífero, es necesario que el catequista sea sano. Que no tengamos catequistas que no van a misa. Que yo no tengo toda la parroquia de la diócesis, ¿eh? Pero, ¿cómo? Que Manola no viene a misa y es catequista. Ahora, es una madre excelente. Bueno, y si ella no viene, pues si ella no viene, ¿cómo va a venir el chiquillo? La chiquilla es absolutamente absurdo. Pero tiene que haber una coherencia de vida del catequista, que es el secreto de su propia santidad. La santidad del catequista. Y si ha de transmitir la fuente por excelencia de la catequesis, que es la palabra de Dios, si no cultiva la palabra de Dios, el catequista, pues estamos al cabo de la calle, que se decía, ¿no? Esto es algo que tenemos realmente que asumir como supuesto de todo lo demás. Es como el valor en el soldado, se le supone. Porque si hay que demostrar que es valiente el soldado, pues estamos arreglados. Por tanto, a ver si la penetración profunda en la palabra de Dios transforma nuestra vida y nos potencia catequísticamente. Hace de nosotros verdaderos catequistas. Por tanto, este lema me gustaría dejarlo ahora al marchar. La importancia de los tres elementos: el catequista, el catequizando y el catecismo. Y el catecismo inspirado para transmitir la palabra, por el cual accedemos al conocimiento de Cristo. Camino, verdad y vida que nos lleva al Padre, que es, en definitiva, la matriz, el origen y el término de nuestra existencia. Yo no separaría tanto el proceso racional del proceso creyente, porque el hombre es una unidad. Y cuando uno ve a los muchachos que están en la parroquia porque les mola y va, ya está adivinando que van a estar en dándoles mole y vaya. Bien, el grupo o el club de la parroquia. Tiene que haber un porqué, un desarrollo de la razón. Esto lo explica muy bien el Papa Benedicto XVI. Por tanto, esa frase que constantemente se cita de él, es necesario ponerla en su propio contexto, puesto que él pasó dándonos un ejemplo admirable de cómo se dialoga desde la Iglesia en el siglo XX y en el XXI con el pensamiento de nuestro tiempo, con el pensamiento agnóstico o beligerantemente ateo, del cual se puede hacer incluso gala en nuestro tiempo. Decía nuestro presidente de gobierno que era ateo, que es ateo. Con gran alto, lo he visto yo. No hablo de memoria ni de una noticia. ¿Es usted qué? Yo soy ateo. La locutora le dijo a la entrevistadora, bueno, pues el entrevistador era un célebre entrevistador de moda. Dice, bueno, entonces, será agnóstico. No, dejémoslo así, sencillamente ateo. Bueno, muy bien. ¿Y por qué? ¿En razón de qué? Tendrás que dar buenas razones. Es decir, bien no cargarse de buenas razones. También, por tanto, separar radicalmente actitud de yo soy creyente y punto. Y muy creyente, aquí punto, señor obispo, muy creyente, ¿eh? ¿Qué costos? O yo soy ateo y con gala, pues habrá que ver por qué se es una y la otra cosa. Que buenos argumentos asisten a una y otra actitud de la vida. Y naturalmente, cuando uno llega a decir es que el encuentro con Cristo me ha colocado en la vida de esta forma, hay que argumentar también razonablemente que la palabra de Dios es ciertamente camino de entrada en el conocimiento del Señor. Y por tanto no podemos proceder como las escuelas, las madrazas de los islámicos, no podemos proceder de la misma manera, que el texto sagrado es un texto dictado
por Alá y es dictado en su literalidad y dictado de forma tal que incluso si se reproduce en un periódico, no se puede poner el capítulo en él. No estaría mal que copiáramos algo de ella, ¿no? Pero la literalidad no. La literalidad ha dicho que antes en la historia, en el proceso ayer que hoy no hemos escuchado. Entonces, en este sentido, tenemos que tener bien puesta la cabeza también. Así es que por eso, seleccionar catequistas, formar catequistas, es tarea ineludible. De lo contrario, pues no nos va a salir bien. El problema es cómo incorporar a los jóvenes a nuestra tarea. Este es el problema difícil y como planteaba el señor Alfonso, pues ahí está el reto que tenemos con los hijos. Bien, yo tomo el camino de Almería porque no me queda otro remedio y les deseo que estas jornadas terminen muy bien y que esta tarde se lo pasen estupendamente. Y yo, como soy salmantino de origen y a donde van, pues algo de catequesia para que vean. Entonces, me alegra infinito que lo pasen ciertamente bien y que las jornadas ayuden a todos a ser mejores catequistas. Muchísimas gracias. Bueno, le damos las gracias, don Adolfo, por habernos podido acompañar ayer y hoy. Le deseamos buen viaje, así como reiteramos nuestro agradecimiento a don Carlos por su ponencia. Y dos cuestiones importantes logísticas. Una,